Muy buenas noches a todos. Soy la doctora Fernanda Gutiérrez Escolano. A nombre de la AMBI les doy la bienvenida a este simposio virtual al que hemos denominado Actualidades en VIH, un abordaje terapéutico integral. Este evento académico ha sido organizado con la colaboración existente entre la AMBI y el laboratorio GSK. La selección de los temas que conforman el programa está basada en las inquietudes que surgen por el uso de los nuevos medicamentos que han sido incorporados a los esquemas de tratamiento tanto a nivel mundial como en nuestro país. Estos medicamentos y sus combinaciones ofrecen alternativas potentes de fácil administración y favorecen también la adherencia de los pacientes. Sin embargo, como todos los medicamentos, pues también ocasionan efectos colaterales y ofrecen retos que necesitamos conocer y tenemos que aprender a manejar. Este programa está diseñado para permitir que se incorporen a él la mayor posible cantidad de asistentes. Con tal propósito, se planeó en un horario en que la mayor parte de ustedes, de los médicos tratantes, que sabemos que están involucrados en múltiples actividades, especialmente en este tiempo tan complicado y difícil, puedan incorporarse a las pláticas de manera pues, más libre. El simposio tendrá una duración de 2 días que se distribuye en 2 jornadas de trabajo de aproximadamente 2 horas cada día y cada una de las jornadas, o sea, cada una tendrá, en cada una contaremos con 3 ponentes diferentes, todos ellos de primerísima calidad y con experiencia amplia en los temas que serán abordados. Durante las presentaciones pueden hacer llegar sus preguntas por escrito, que serán contestadas por los 3 panelistas al final de todas las presentaciones en la sesión de preguntas y respuestas. Deseo dar las gracias al laboratorio GSK que ha proporcionado el grant para que la realización de este evento sea posible y a la AMBI, que ha sido la responsable del aval del simposio y que otorgará las constancias de asistencia a quienes se hayan inscrito a él. Las constancias serán entregadas por correo electrónico después de que haya pasado el evento. Espero que disfruten mucho este evento, que les sea de utilidad y que los conocimientos adquiridos durante estos 2 días les ayuden de manera favorable en su práctica cotidiana. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, a continuación me permito presentar a la doctora Georgina Morales, que es médico internista de la clínica, trabaja en la clínica Condesa, clínica de especialidades La Condesa, como médico tratante de pacientes con infección por VIH, con una larga experiencia desde 2011, Gina, y también es médico tratante de pacientes en el hospital número 1, el antes llamado Gabriel Mancera, que es el hospital en el que ella también labora. Y el tema que nos va a presentar es el de incremento de peso o cambios en el peso en los pacientes con tratamiento por infección por VIH. Tina, bienvenida. Muchas gracias, doctora. Y bueno, primero quiero agradecer al doctor Vega, al doctor Budín y a usted por la invitación. La plática, como ya mencionó la doctora, es acerca del aumento de peso en niveles de grasa, la evidencia. Voy a hacer una breve introducción y después hablar acerca de la evidencia que se recolectó en el CROI en este año y en el AIDS, ¿no? Recientemente, bueno, este es el disclosure. Y bueno, en la agenda vamos a revisar primero la importancia de los niveles de integrasa, que yo no voy a abundar mucho en eso porque ya es algo que todos conocemos. Después vamos a hablar un poquito del aumento de peso y su relación con el virus de inmunodeficiencia humana. Y después vamos a empezar a ver la evidencia de lo que es el CROI, el AIDS y al final algunas conclusiones.
Entonces, también, como mencioné, a todos los esquemas ya todos son conocidos. Por las guías, tanto las nuestras como las internacionales, manejan los inhibidores de integrasa como la primera elección para el inicio de tratamiento. Ya contamos con presentaciones coformuladas o no coformuladas y en la mayoría de los países ya se encuentran disponibles. Entonces, ya es un régimen conocido por todos. Esto es un resumen de todos los estudios que han avalado esta decisión en las guías, ¿sí? Son estudios que han demostrado eficacia en muchísimos países y multifactoriales. Ahora, ya también vamos a discutir acerca de la eficacia y las ventajas que tienen los inhibidores de integrasa en las terapias. Aquí les pongo una tablita muy, muy bonita que pusieron en el CROI, justamente donde viene la duración de los medicamentos antirretrovirales. Y pues si se fijan, los inhibidores de integrasa tienen un excelente perfil en general. Ahora, hablando un poquito de obesidad y VIH, yo creo que todos han alguna vez leído al respecto. Hay diversos factores que han llevado a esta enfermedad en los pacientes que viven con VIH. Y todos sabemos que también la obesidad per se produce un estado inflamatorio persistente, ¿no? Y los factores son muchísimos, ¿no? Hay desde lo que es la propia terapia antirretroviral, lo que es el ambiente obesogénico, que voy a mencionar justamente al final de la plática. También las regiones geográficas son diferentes. Justamente hay lugares donde la dieta es diferente, los hábitos son diferentes y también todos sabemos que conforme vamos envejeciendo, el metabolismo va cambiando. Ahora, en cuanto a la terapia antirretroviral, ahorita vamos a ver lo que vivíamos antes, lo que vivimos ahora, ¿no? Algunas teorías que están saliendo justamente por esta obesidad que estamos viendo en los diversos estudios. Y justamente hay muchísimos estudios ya reportados acerca de los cambios en el sobrepeso en los pacientes. Entonces, por ejemplo, en este cuadrito les puse en la parte de la izquierda esta cohorte de ciudadanos militares que tenían ya problemas de obesidad o sobrepeso, el cambio de los 80s, cuando la terapia no era altamente efectiva para VIH, cómo el porcentaje de obesidad y sobrepeso ha cambiado de manera importante ahora a partir del año 2000, ¿no? De un 28% hasta un 51%. ¿No? Y también se ha visto que muchos de los pacientes que inician tratamiento antirretroviral ya tienen obesidad previa, cosa que no ocurría en los 80s, no era tan común. Entonces, dentro del impacto, la ganancia de peso durante el tratamiento antirretroviral, vamos a ver en este esquema justamente que, bueno, lo que veíamos antes, y bueno, algunos que la vemos en algunas clínicas con ciertas características, pues se veían antes pacientes que no tratados tenían efectos catabólicos, desgastados, con bajo peso, ¿no? Y cuando empezamos a darles antirretrovirales, veíamos este famoso regreso a la salud que van a ver muy mencionado en varios artículos al respecto. Este regreso a la salud era la sensación que teníamos tanto el paciente como nosotros de que el hecho de que hubiera aumento de peso, el paciente estaba mejorando su estado inmunológico en general, ¿no? Entonces, los esquemas antirretrovirales que teníamos antes, también empezamos a observar que empezaban a causar alteraciones en la composición de grasa, la famosa lipodistrofia, las alteraciones en la obesidad central, ¿no? El incremento del riesgo cardiometabólico, ¿no? Y eso justamente llevó a que los pacientes tuvieran un empeoramiento de la obesidad, sobre todo de manera central, ¿no? En cambio, ahora estamos viendo un regreso a la salud también, pero los tratamientos antirretrovirales que manejamos ya son diferentes, ¿sí? Y tal vez eso sea un factor que esté afectando al sobrepeso de nuestros pacientes de manera diferente a lo que era la lipodistrofia. Y justamente también hay ciertas teorías que hablan de que el ambiente al que los pacientes están expuestos en la actualidad es diferente al ambiente en el que se expusieron hace 20 años. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, este artículo, digo que si alguno quiere buscarlo, es un artículo justamente de este año, donde básicamente se dedicaron a poner algunos factores que piensan que contribuyen para la ganancia de peso y que el paciente con VIH va a formar justamente una intersección de todos estos factores. Entonces, no nada más va a estar la dieta, la actividad física, el ambiente, ¿no? Las condiciones propias del individuo, como enfermedades, raza, género, ¿no? Historia familiar, si el paciente fuma, consume alcohol, utiliza drogas, ¿no? Si tiende a depresión, estrés o algún trastorno de alimentación, sino también factores que vienen del propio tratamiento para VIH,
¿no? Que no nada más son los efectos adversos de este tratamiento, sino también el estado inflamatorio persistente, la translocación bacteriana que también todos hemos escuchado, ¿no? Y la distribución anormal de grasa, ¿no? Entonces, todo eso nos ha llevado a que nuestros pacientes tengan sobrepeso y obesidad. Entonces, acerca de este aumento de peso, sí se han identificado algunos factores de riesgo. Les comentaba esto de la teoría del regreso de la salud, que justamente es tratar de perseguir el aumento de peso del paciente. Hay estudios que todos hemos leído acerca de que es un factor de buen pronóstico, pero justamente yo creo que a todos nos ha pasado que a veces hemos tenido pacientes que han llegado a subir demasiado de peso en este afán de recuperar lo que era antes, ¿no? Entonces, no vuelven a su estado sano, sino muchos vuelven a sus malos hábitos, ¿no? En el momento en que empiezan a recuperar de manera inmunológica. Entonces, ya es a todos conocido que el aumento de más del 10% del aumento basal de su peso habitual, pues ya lo pone en riesgo de ciertas enfermedades. Los pacientes mencionan que se sienten mejor, entonces también hay teorías que dicen que al sentirse mejor, su apetito mejora, ¿no? Les decía yo, recuperan sus hábitos previos, ¿no? Malos hábitos alimenticios, ¿no? También mencionan que una teoría de este aumento de peso que vemos ahora con los tratamientos actuales es que los tratamientos son mucho mejor tolerados. Es menos común que produzcan estas náuseas o diarreas, que antes era muy común. Entonces eso hace que los pacientes pues no tengan un problema para digerir los alimentos. Digo, a mí ya no me tocó, pero incluso cuando el ritonavir era refrigerado, se utilizaba la diananucina, todo eso, incluso había muchas restricciones alimentarias y eso también, los esquemas que ahora tenemos no son así, son bastante nuevos. Igual los pacientes, cuando estamos buscando en una meta que el inicio de tratamiento sea temprano, por lo tanto los pacientes van a envejecer menos, ¿no? Van a tener menos riesgo de este aumento de peso de manera más rápida. Y va a haber ciertos factores demográficos, por ejemplo, de acuerdo a la dieta, ¿no? No es lo mismo lo que comemos en México, lo que come Estados Unidos, lo que come Grecia, lo que come China, ¿no? También el sexo, o sea, ahorita vamos a ver los estudios acerca de la importancia del sexo. Y en cuanto a los niveles de integrasa, al final, bueno, más adelante les voy a poner una diapositiva de diferentes teorías. Hay una teoría que dice que los niveles de integrasa tienen cierto efecto sobre el sistema nervioso central, una especie de inhibición del apetito. Les voy a poner adelante un estudio, son estudios in vitro, evidentemente. También hay una teoría que dice que tal vez los niveles de integrasa tienen una mejor penetración en el tejido adiposo y eso favorece la adipogénesis, la fibrosis y la resistencia a la insulina. También vamos a ver un estudio que salió justo ahora en el CROI de este año. O incluso actuar en el funcionamiento de la insulina y hacer una especie de insulina deficiente. Y justamente eso nos pone en riesgo pues, de otros problemas metabólicos. Repito, todo esto son teorías in vitro. Entonces, este estudio justamente salió este año. Es una revista que justamente se dedica a valorar la obesidad. Y el estudio es un estudio que se hizo justo en Estados Unidos, se hizo en modelos animales y la teoría que están comentando es acerca de que puede ser que los niveles de integrasa produzcan una inhibición en el receptor de melocortina 4, que está en el hipotálamo y que hace que los pacientes puedan tener una alteración en su apetito. Entonces, más o menos es el efecto que hacen los antipsicóticos. De hecho, si tienen pacientes con algunos antipsicóticos como la olanzapina, también son pacientes que tienen problemas metabólicos, que tienden a subir de peso. Entonces, una de las teorías, que de hecho el estudio, si lo quieren leer, está bastante denso, justamente lo que abarca es que justamente la estructura molecular de los inhibidores de integrasa, hasta ese cierto punto un poco parecida, y eso es lo que produce la inhibición. Este estudio lo están corriendo con dolutegravir y con bictegravir. Entonces, repito, este estudio es un estudio in vitro, todavía no tiene una aplicación clínica. Ahora, ya entrando en lo que es la evidencia que salió en los congresos recientes, el de CROI y el de AIDS, vamos a empezar con la evidencia de aumento de peso en el CROI. Y bueno, ya no es algo nuevo, ya es algo que hemos venido escuchando desde hace casi 3 o 4 años. Y la verdad es que ya se han reportado varios estudios donde se ha observado ganancia de peso. Aquí puse algunos de los más frecuentes. Al final mencionó el Advance, que ya fue el que sacó unos resultados bastante interesantes este año. Todos escuchamos también esta relación en el Gemini o en el GS 1490 o 1489, pero el Advance es justamente el que voy a hablarles ahora,
que sí tiene como ciertas repercusiones clínicas importantes. Bueno, antes de hablarles del Advance, me gustaría mencionar este estudio del Dr. Sachs. Digo que soy súper fan, quien me conoce sabe que soy muy fan. El Dr. Sachs justamente corrió un estudio sobre un análisis de la ganancia de peso después de iniciar el tratamiento antirretroviral, y justamente lo que encontró, la importancia, no nada más ubicó que había cierto aumento de peso en inhibidores de integrasa, sino que también encontró que había este aumento de peso era más significativo en los pacientes que también tenían como backbone al TAF. Y también creo lo más importante de este estudio es que encontró algunos factores que estaban asociados a este aumento de peso. Por ejemplo, tuvieran un menor recuento de células CD4, mayor nivel de carga viral, que fueran del sexo femenino, raza negra, ¿no? que también igual todos los que hemos leído estudios acerca de riesgo metabólico, sabemos que la raza y el género es algo súper determinante. También que los pacientes tuvieran síntomas de infección por el virus per se y la edad, ¿no? Y bueno. Entonces mencionaba yo, aquí les pongo una tablita que viene justo en el estudio, y si se fijan, el odds ratio que da para la conteo bajo de CD4 es bastante importante, ¿no? Casi 4 veces. Y este fue un estudio que justamente se buscó en pacientes naive, a diferencia de los demás estudios que les voy a comentar, que son estudios en switch. Y la verdad es que la N de estudio es bastante grande, casi 5,000 pacientes, ¿no? Entonces, este estudio realmente, aunque ahora está saliendo más evidencia del aumento de peso, creo que lo más importante es el hecho de haber identificado esos factores de riesgo, porque sí es como una constante que después vemos en otros estudios. Ahora sí, justo lo que les comentaba al principio, acerca de que hay estudios en modelos animales y humanos acerca de que los inhibidores de integrasa tal vez tengan una acción sobre la grasa subcutánea y visceral. Este es un estudio que justamente también salió este año, salió en el EACTS el año pasado, perdón, y lo que compara, por ejemplo, son los efectos o la acumulación de fibrosis en la grasa y fibrosis en los adipocitos de la grasa periférica. Y si se fijan, hay muchos estudios que lo que valoran es el índice de masa corporal, pero también seguramente han leído que lo ideal sería hacer medidas antropométricas de los pacientes y medir mejor la grasa subcutánea y la visceral, porque la composición y el género y la etnia de cada persona son diferentes, y el hecho de tener un índice de masa corporal idóneo no habla de salud siempre. Entonces, justamente si pueden ver en la gráfica gris, ¿no? Son los pacientes que están con inhibidor de integrasa, y vean que hay una comparado con los monos que no estaban en ese tratamiento, el aumento de peso o el incremento más bien de grasa subcutánea y visceral es muy importante. Y también del otro lado son pacientes que ya han portadores de VIH, ya obesos, y que incluso fueron sometidos a cirugía bariátrica. Y si pueden observar, la acumulación de grasa es mucho más importante también en los pacientes que tienen inhibidor de integrasa de su esquema, ¿no? Ahora sí, hablándoles del Advance, también no voy a tener mucho en él. Es básicamente un estudio que se hizo en África. Lo interesante son pacientes indetectables en control virológico, con buena función renal, etcétera, que no tuvieran otra enfermedad oportunista, pero digo, es un estudio que salió justamente buscando una respuesta para tratar de todos los estudios, ustedes saben que se trata sobre hombres blancos, caucásicos, HSHs, etcétera. Entonces, el estudio Advance que se hizo en África, lo que trataba de buscar era que, digamos, que polarizar un poquito las poblaciones y no tratar de buscar el mismo tipo de población. Entonces, lo que hicieron fue armar 3 brazos, un tratamiento base con truvada, emtricitabina y efavirenz, y otros 2 brazos, uno con backbone con tenofovir, el otro con TAF, y con tercer agente dolutegravir. Y evidentemente el estudio evidenció que había eficacia a las 48 y a las 96 semanas, pero lo importante del Advance es justamente ya los objetivos secundarios, que hicieron otra observación, ya básicamente lo que es el perfil metabólico y otros parámetros como obesidad y diabetes. Y en esta tabla justamente es una comparación justamente primero del aumento de peso, ¿no? Por sexo, hombres, mujeres, y por los 3 bracitos que les comentaba. Entonces, si se fijan, el aumento de peso más importante fue en las mujeres. Si observan, está ahí en verdecito, con más de 9 kilos. Y fue justamente en pacientes que tenían el brazo de no nada más el inhibidor de integrasa, sino también con TAF, ¿no? Entonces, también lo que llama la atención es que este aumento de peso fue paulatino,
fue un poco más rápida en las mujeres. Y también lo interesante es que al final del estudio, en los hombres, la pérdida de peso, el aumento de peso, perdón, que se reportó como que se estableció, alcanzó una meseta, y el de las mujeres al parecer siguió incrementando. Entonces, ahí parece ver que hay alguna teoría que hay que seguir avanzando. Entonces, les comentaba igualmente, ¿no? Aquí el índice de masa corporal, que repito, tal vez no es el mejor índice para medir estas cosas, pero igualmente se puede observar que el obeso, que es la parte rojita, fue más común en el brazo con TAF e inhibidor de integrasa, ¿no? Que en el resto de los bracitos. Entonces, también justamente lo que buscaron fue en relación con el síndrome metabólico, que si recuerdan no es únicamente el sobrepeso, sino que también tiene que ver con hipertensión, dislipidemia y otras cosas. Entonces, les comentaba que sí es importante recordar que aunque sí se vio un aumento de la relación por grupo y nuevamente fue del 9, 5 y 3% respectivamente en cada brazo, sí quiero que recuerden que este estudio fue hecho en poblaciones especiales, es decir, la mayoría de los pacientes eran mujeres africanas, raza negra, ¿no? Y que ya tuvieran hasta cierto punto sobrepeso o obesidad, ¿no? Entonces, lo que quería ver este estudio justamente es tratar de salir del paciente común o más típico de los estudios. Entonces, también a los pacientes les hicieron 3 escalas, la de Framingham, la CURIS, que si recuerdan también es para riesgo cardiovascular, y la diabetes. Y justamente lo interesante es que les corrieron el Q-RISK justamente porque no consideraron que el estudio de Framingham fuera un estudio suficientemente incluyente. Y me refiero a que es una corte que seguro todos recuerdan de la universidad, donde la mayoría son de cierta etnia, de cierta zona geográfica, y tal vez no representa lo que hay en otras partes, ¿no? Entonces, justamente por eso corrieron otras 2 escalas, y donde vieron, no vieron una relación per se muy importante en el riesgo cardiovascular, pero sí lo vieron un poquito con el riesgo de diabetes. Y por último, digo, el estudio Advance, la otra cosa que puedo mencionarle que es algo muy importante es que en el subanálisis se dieron cuenta que había ciertos polimorfismos que protegían para la ganancia de peso. Y eso es una teoría justamente que muchos médicos están manejando sobre el aumento de peso, que a lo mejor hay algunos de los antirretrovirales que estuvimos utilizando que más bien protegían al paciente no solo de dislipidemia, sino de incremento de peso, y que ahora que los estamos cambiando, independientemente de que los cambios sean integrasa o no, van a generar aumento de peso. Entonces, en el estudio Advance lo que hicieron fue secuenciar ciertos polimorfismos para el metabolismo del efavirenz, y este polimorfismo lo encontraron muy frecuentemente en africanos, se mencionaron que fue de un 20 al 40%, y esos polimorfismos los clasificaron en metabolizadores lentos, intermedios y rápidos. Y se dieron cuenta que los metabolizadores lentos evidentemente iban a tener concentraciones de efavirenz altas durante más tiempo, y eso hasta cierto punto les condicionaba cierta protección para el aumento de peso. Entonces, justamente cuando hacían el cambio, ¿no? Los niveles hacían que este cambio no fuera tan evidente. Entonces, eso creo que es algo muy importante. También lo han mencionado en estudios con tenofovir, y en este caso, que tal vez, si recuerdan, la mayoría de los estudios, que vamos a ver más adelante, se han comparado con estudios con efavirenz. Entonces, el efavirenz es un tratamiento que todos ya manejamos, que algunos todavía lo utilizamos en la práctica clínica por diferentes razones, y es interesante saber que el efavirenz, tal vez estos efectos los estamos viendo justamente porque era el comparador para muchos estudios de eficacia anteriores. Entonces, como conclusiones del estudio, les comentaba, hay impactos no solamente en el aumento de peso, sino en síndrome metabólico. Y también que tal vez el TAF tenga que ver en este aumento tan pronunciado, ¿no? Y también les decía yo, lo más importante de este estudio es que es una población específica que digamos que ya sabemos que es un target para obesidad y sobrepeso. Entonces, es realmente lo que lo diferencia de otros estudios. Ahora, en cuanto a la evidencia, recientemente en el AIDS 2020 han salido 3 estudios que voy a comentar. Salieron varios, pero creo que estos son como los más importantes. Aquí, por ejemplo, en una tablita les puse los que más conocidos, ¿no? La Corte Ópera, el RISE-SHIFT, el Africos, que no lo mencioné, y el Tango. Entonces, ahorita les voy a hablar acerca de algunos de ellos. Todos fueron estudios donde la eficacia del cambio de tratamiento fue probado y no hubo ningún problema, pero lo que vamos a analizar justamente son los resultados
y el impacto en su práctica clínica. Entonces, primeramente el estudio TANGO fue un estudio justamente donde, un estudio multicéntrico, aleatorio, donde lo que se hizo fue en pacientes indetectables en supresión virológica, es decir, que tenían una terapia basada en un backbone a base de tenofovir a la fenamida, se realizó un cambio a biterapia con la amibudina dolutegravir. Y pues evidentemente, como les puse aquí justamente con el cuadrito rojo, ¿no? La eficacia del switch fue demostrada, ¿no? No nada más a las 48, sino al final del estudio a las 196 semanas. Lo interesante del estudio, después de valorar la eficacia, fue justamente los objetivos secundarios, donde se observó, por ejemplo, en el caso del cambio de peso. En el primer corte que hicieron a la semana 48, sí se observó un incremento, un incremento de peso, pero aquí es interesante el cambio. No les puse la tabla acerca de los tratamientos antirretrovirales que tomaba cada paciente, pero las terapias basadas en TAF que estaban tomando, había dos tipos, terapias basadas en un backbone de TAF con un tercer agente busteado o sin bustear. Y los busteados tenían que hacer el viteravir con COVID o dar una con rito. Y si eran sin bustear, era el no-nucleócido rilpivirina. Esos son los estudios que los tratamientos antirretrovirales que los pacientes estaban tomando. Y esos fueron los pacientes que se cambiaron al régimen de biterapia. Lo interesante justamente es que este cambio en el peso no se vio significativo en los pacientes no busteados, pero sí ocurrió en los pacientes que tenían booster, ¿no? Y eso es hasta cierto punto algo que también ya sabíamos. Por ejemplo, en el cambio en los lípidos, vuelvo a repetir, si se fijan en la tabla pone los cambios en general, ¿no? El bracito de la biterapia comparado con el bracito del TAF con otro tercer agente. Y en las otras dos columnas del otro lado viene los que cambiaron un tratamiento, que estaban en tratamiento busteado y uno no busteado. Y nuevamente, las alteraciones en los lípidos mejoraron con el switch en los pacientes que tenían el tratamiento busteado. Es donde fue justamente la P significativa. Y justamente lo que demostró es que el tratamiento de biterapia no solamente fue eficaz en mantener a los pacientes en control virológico, sino que sí tiene una implicación en su perfil lipídico y en su peso. Entonces, entre las conclusiones de este estudio, pues les decía yo, menciona que no nada más es eficaz, sino también representa mejoras metabólicas en el cambio, ¿no? Les decía, los aumentos de peso fueron pequeños y no tan significativos, salvo en el grupo busteado. Y también les decía, los cambios en lípidos, insulina en ayunas, ¿no? Sí favorecieron un poco más los pacientes en biterapia. Y el riesgo general de metabólico, no puse esa tabla justamente por el tiempo, pero sí se vio, confirma justamente lo que ya sabíamos acerca de los factores de riesgo que ya habían salido en el estudio que les mencioné al principio del Dr. Sachs, sobre el sexo femenino, ¿no? Los índices de HOMA altos, etc. Ahora, otro estudio del cual también presentaron evidencia en el AIDS es el estudio de la cohorte ópera. Este es un estudio del doctor Malone que se hizo en Dublín. Un estudio que también reclutó pacientes virológicamente suprimidos a los que se les hizo cambio de un backbone de TDF a tenofovir a la fenamida. Y de estos se seleccionaron en dos grupos que mantenían su tratamiento antirretroviral, es decir, el resto de su tercer agente, y los demás pacientes que se cambiaron a un tratamiento que fuera un inhibidor de integrasa. Entonces fueron 115,000 residentes de Estados Unidos que fueron distribuidos en 65 ciudades, pero les dije que era Berlín, pero Estados Unidos, y la mayoría eran hombres y muchos de ellos de raza negra o latinos, ¿no? Eso tiene que ver con el tipo de centros. Justamente el propósito de estas cortes es tratar de heterogenizar las muestras, justamente para no solamente ver el mismo tipo de pacientes, ¿no? Entonces, lo que se observó fue justamente que en el cambio de tenofovir de TDF a tenofovir a la fenamida, sí se observó una discrepancia en peso, ¿no? Aquí les puse en un cuadrito rojo justamente que se observó de 1.8 a 4.47 kilos por año. Y en general, ¿no? O sea, del SUI de TDF a TAF. Pero ya cuando los clasificaron solo por el tercer agente, sí se observó una discreta aumento de peso en los que utilizaban inhibidores de integrasa. Y justamente ahí se puede observar a partir del 0 la elevación, ¿no?
Y digo, ya separando, les decía yo, lo que era el tercer agente, nuevamente aquí vienen comparados las transfitasa reversa, no nucleósidos, inhibidores de proteasa y los inhibidores de integrasa, y las variaciones de peso en realidad no fueron tan importantes, pero sí se ve un poquito más en lo que es el inhibidor de integrasa. Ahora, ya comparando los pacientes que estaban en integrasa, los separaron en los grupos que estaban tomándolo y comparan Dolu, el Vitegravir, Ralte y también Biktarvy, solo que mencionan en el estudio que la evidencia en caso del Vitegravir no fue suficiente porque los pacientes no llevaban tanto tiempo con el medicamento, algo muy parecido a lo que nos podía pasar aquí en México. Entonces, en la mayoría de las tablas solo ponen la evidencia con los medicamentos que tienen ya más tiempo utilizando, ¿no? Y bueno, también, regresando a la previa, evidentemente se ve que el booster sí tiene que ver mucho con este incremento de peso, ¿no? Y bueno, realmente lo que demuestra el estudio al final de esta variación es que si se fijan, ellos piensan que este incremento de peso ya de manera significativa, realmente quien lo produce es el cambio a TAF y no el inhibidor de integrasa, justamente porque en la evidencia ya separados no fue tan importante. Entonces, como conclusiones del estudio, el TAF se asoció a un aumento de peso independientemente del tercer agente que se utilizara. Las tasas fueron entre 1.8 y 4.47 kilogramos al año. Y lo mismo, el aumento de peso en los precios previos se volvió más lenta y luego se estabilizó, por lo que sugiere que hay un efecto independiente del TAF sobre el tratamiento antirretroviral independientemente del tercer agente. Y por último, digo, no, del Shift, igual eficaz, un estudio con TDF, la miudina doravirina, con un no nucleócido, igual eficaz, no voy a tener mucho ahí. Pero también justamente lo que hizo fue separar pacientes en pacientes indetectables, que hizo un cambio igualmente a lo que es TDF, la miudina con doravirina, en un brazo que fue inmediato, los cambiaron luego, y otros que los cambiaron hasta la semana 24, justamente para ver su repercusión en el peso. Y también digo, no voy a ahondar mucho en el estudio tampoco por el tiempo, pero evidentemente se demostró la eficacia, pero sí se observó que el aumento de peso fue en realidad promedio, no fue un peso significativo, pero en esta gráfica justamente les pongo que si se fijan, los que más aumentaron de peso, que son los grises, fue justamente en el grupo donde se hizo el cambio, el cambio que se fue inmediato, se vio más en lo que fue el cambio retrasado. Ahora, entonces, como conclusiones de este último estudio, justamente la ganancia de peso ya ajustada a diferentes factores no fue tan significativa. No hay diferencias evidentes en todos los resultados. Tápame la chingada, mira. Esta es la geografía. Hay una tendencia hacia la reducción del aumento de peso con el cambio de inhibidor de integrasa, cambiando, perdón, un inhibidor de proteasa o de no nucleócido a un inhibidor de integrasa. Y lo interesante justamente es que el aumento de peso sí se presentó en todos los pacientes. No fue un aumento de peso significativo, pero sí fue algo que se presentó para todos los pacientes, la mayoría de los pacientes que se les hizo seguimiento. Entonces, ya para terminar mi intervención, solamente mencionar acerca de que, bueno, ya que tenemos toda la evidencia acerca de las unidades de integrasa y el aumento de peso, pues ahora qué hacer. O sea, quiere decir que todos los pacientes van a subir de peso, es el antirretroviral, hay una razón por la cual debo tener cuidado con ellos, es multifactorial, no tiene caso preocuparme por eso, necesito más estudios, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Y bueno, ya hay estudios justamente de manejo del aumento de peso en VIH y no nada más menciona esto de los cambios de estilo de vida, sino hacerle ímpetu al paciente de que debe vigilar los cambios de peso, que se debe dar cuenta si está subiendo de peso y también nosotros buscarlo en las consultas. Muchos de mis maestros de VIH me enseñaron justamente a pesar a los pacientes en cada consulta y antes era más que nada para ver que se recuperaran, ¿no? Porque el hecho de que no aumentaban de pesos, todos sabemos que es un factor de riesgo, algo está pasando con ese paciente, le va a decir o algo, pero en realidad ahora también lo recomiendo para que vayamos vigilando al paciente y también hacerle hincapié al paciente que es importante que vigile su peso. Les decía yo, el aumento de peso no siempre va a ser un sinónimo de salud, ¿no?
También les decía yo, no hay estudios previos de incremento de peso porque como todo lo pasa con el VIH, los primeros estudios eran pacientes con desgaste y con muchos otros problemas. Entonces la evidencia muy antigua no hay, es realmente evidencia que estamos sacando ahora. Considerar un cambio antirretroviral, creo que todavía la evidencia no lo justifica, sobre todo estando en un país con tanta obesidad. Ahorita la última diapositiva justamente va para eso. Creo que necesitamos más evidencia al respecto. Hay que valorar los factores de riesgo. Y justamente creo que lo que están haciendo ahora con los estudios de las cohortes, de buscar los diferentes cambios étnicos y demográficos, es algo súper interesante. Creo que valdría la pena hacer un estudio en México, exclusivamente con nuestros hábitos y alteraciones metabólicas típicas, ¿no? Y les pongo aquí un ejemplo de por qué es necesario hacer estudios por región. Este es un póster que pusieron en el CROI, justamente que se hizo en Italia, y es un estudio interesante donde lo que hicieron fue un estudio observacional. No es una N muy grande, son 281 pacientes ya en tratamiento antirretroviral, y lo que justamente fue valorar qué factores tenían que eran modificables y no modificables de estilo de vida, y si había una repercusión en su índice de masa corporal. Y justamente lo que llama la atención es que identificaron 3 factores que son, digamos que determinantes para el aumento de peso, que fue el índice de masa corporal previo, la cantidad de actividad física y el índice radio de CD4, CD8. Y lo que vieron justamente fue que el aumento de peso está influenciado más por el peso preexistente, la baja actividad física y el estado inmunológico al momento de iniciar el tratamiento, que por el tratamiento per se. Y eso incluía esquemas con inhibidor de integrasa. Les digo, este es un estudio como de internista, porque justamente lo que valora es que así le llevo yo el mejor medicamento al paciente. Si no modifico los factores de riesgo, va a seguir pasando el mismo desenlace antes o después. Y les decía yo ya, la última diapositiva es básicamente esto que les comentaba del ambiente obesogénico, que van a encontrar mucha literatura alrededor, que es justamente que el ambiente obesogénico ya está modificándose de acuerdo a los países y a las zonas geográficas. En México incluso hay un mapa del ambiente obesogénico para obesidad infantil, justamente porque son todos los factores que debemos modificar. Entonces, recordar que es diferente lo que come el paciente por cultura, por nivel socioeconómico, por estudios, por las zonas geográficas, etcétera, ¿no? Tratar de hacer estudios incluyentes, multivariados. Por ejemplo, hay estudios, si a alguien le interesa la población transgénero, justamente el uso de hormonas, la obesidad y el sobrepeso es algo súper común, y hay muchos estudios, sobre todo porque ahí sí hay una alteración del hipotálamo, y justamente son pacientes que tienden a tener aumento de peso entre hormonas y muchos otros factores. Entonces es súper interesante hacer estudios más incluyentes, ¿no? Y también comentaba acerca de buscar estudios donde no se valore únicamente con índice de masa corporal, y tratar de buscar incluso mejores medidas antropométricas o incluso utilizar tomografías de resonancia, que ustedes han leído que es muy útil para valorar la obesidad, ¿no? Y no olvidar obviamente que la obesidad pues es una pandemia y es una enfermedad que está llevando a una morbilidad y una mortalidad muy alta en el mundo. Entonces, en nuestros pacientes con VIH creo que sí es una prioridad. Y bueno, creo que me pasé un poquito, pero creo que eso sería todo. No sé si hay algún comentario. Y bueno,